Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de Consulta Participativa. Este programa que hemos preparado desde nuestro confinamiento voluntario, aquí desde nuestra casa, la productora general de nuestro programa, hoy también nuestra técnica de planta, nuestra camarógrafo, está con nosotros y nos ha ayudado a preparar este programa que la única esperanza que tenemos, el único deseo que tenemos es que el contenido del mismo sea positivo, resulte de interés, sea y proporcione información veraz a todos ustedes amigos televidentes que nos sintonizan a través de Carivisión, canales 26 de Claro y Altiz, 22 de Haster y 54 de Altiz, la voz del trópico. Saben ustedes, amigos televidentes, que también estamos en Facebook transmitiendo en este mismo momento en vivo para todos ustedes que están en casita y que también están conectados a través de Facebook. También ofrecerle nuestro número de WhatsApp, el 809-769-4500, donde esperamos que nos contacten para sugerirnos los temas que les resulten de interés y sobre los cuales quieran tener algún tipo de información. Señores, dar gracias al Divino por esta cuarentena que nos mantiene con vida y nos mantiene con ánimo de seguir trabajando para todos ustedes, porque esa es una de las intenciones fundamentales de Consulta Participativa. Trabajar para todos ustedes, pedir al Divino por todos los seres humanos del mundo, por todos los envejecientes del mundo, por todo el que tiene y no tiene recursos en el mundo. Pedir al Divino que cubra con su manto de sanación y perdón a los seres humanos del planeta que están siendo golpeados por el coronavirus, este COVID-19. Pedir por nuestros hijos que están en el continente europeo, en España y Andorra específicamente. Pedir por nuestros hijos que están también en Estados Unidos y por todos ustedes, amigos televidentes y sus familias. Y pedir al Divino que le dé fortaleza a los familiares de los fallecidos. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestros comentarios. Amigos, de nuevo con ustedes en nuestros comentarios, y a propósito de coronavirus, tenemos que hablar sobre el boletín que emitió el Ministerio de Salud Pública, el boletín 25, emitido en el día de hoy, martes 14 de abril de este 2020, en el que vimos una brecha de esperanza en relación con el manejo que están dando las autoridades a este flagelo, a esta pandemia, al coronavirus, al COVID-19. En el boletín de hoy, me refiero al boletín número 26, el boletín 25 fue el de ayer, día 13, en el boletín 26, emitido en la mañana de hoy por el Ministerio, da cuenta de que hay 3.286 infectados y que solamente hay 119 casos nuevos, que hubieron 183, acumulados 183 fallecimientos y 6 fallecimientos nuevos. Podríamos pensar que esto no es alentador, porque hay 183 dominicanos fallecidos, 183 seres humanos fallecidos, y hay
De hecho, 3.286 infectados que están recibiendo, la gran mayoría, tratamiento y atención médica. Pero el descenso en relación con los casos del boletín de ayer, el boletín número 25, en cuanto a los nuevos casos y a los fallecimientos, vemos una brecha de esperanza y vemos que ustedes, amigos televidentes, nosotros, todos los dominicanos, estamos obtemperando y cumpliendo en la gran mayoría con las medidas dictadas, las directrices dictadas por el Ministerio de Salud Pública para combatir el coronavirus, el COVID-19. Y hay que estar de acuerdo, amigos televidentes, de que quedándonos en casa es la vía más efectiva de evitar el contagio y o de contagiar a los demás. Tenemos que evitar contagiarnos y contagiar a los demás. Debemos salir a lo inminentemente necesario. Y si tenemos que salir, debemos hacerlo con la intención de protegernos y de proteger a los demás. Debemos ir con guantes, mascarillas, con todas las protecciones que estimemos del lugar para sentirnos protegidos, pero a la vez para sentirnos que protegemos a los demás. Este último boletín, vuelvo y repito, da una brecha de luz, muestra un rayito de luz en el combate de este coronavirus. Pero también tenemos que hacer un llamado de atención a usted, amigo televidente que nos sintoniza, a todos los dominicanos. Hemos visto con pena, con mucha pena, videos en las redes sociales, en los medios de comunicación, de personas bañándose en los ríos sin ninguna protección, en las áreas públicas. Vimos videos del domingo próximo pasado, donde una hilera tremenda de vehículos en la George Washington, las personas disfrutando como si estuviéramos en un momento de normalidad, como si no estuviéramos pasando por esto que es el coronavirus. Tenemos que ser respetuosos de las disposiciones gubernamentales, de las disposiciones del Estado en relación con preservarnos, con preservar la salud de nuestros semejantes, quedándonos en casa. El toque de queda hay que respetarlo, hay que quedarse en casa. Vaya a la calle, abandone su casa, salga para lo estrictamente necesario. Amigos, y tenemos que referirnos también con alegría al canciller, el licenciado Miguel Vargas Maldonado, también presidente del Partido Revolucionario Dominicano, quien informó que dio negativo al coronavirus. El canciller había sido afectado y había informado que había dado positivo, se sometió a un tratamiento, como él llamó, de prueba, un tratamiento experimental que consistió en el uso de hidroxicloroquina, el famoso plaquenol, y un antibiótico de amplio espectro llamado atromicina que le suministró el doctor José Junen. Pues nos sentimos bien con ver que el señor canciller ha superado el coronavirus, y así esperamos, amigos televidentes, que las autoridades y ustedes y nosotros pongamos de nuestra parte para que todos podamos superar el coronavirus, para que todos podamos decir estoy curado. Esto es fundamental. Y amigos, por otro lado, comunicar la muerte de José Ignacio Morales, el artístico. El artista dominicano falleció hoy en horas tempranas de la mañana a causa del COVID-19.
19. Lamentamos profundamente el fallecimiento del artístico, este señor que ha puesto el nombre de la República Dominicana en alto y que con su arte ha decorado varias localidades de la República Dominicana y del extranjero. José Ignacio Morales, el artístico, fue candidato a síndico en las recién pasadas elecciones municipales por La Romana. Paz a su alma. Esperamos que estos fallecimientos se detengan definitivamente. Señores, y lo esperado por todo lo que mantenía la atención de todos los dominicanos, en ascuas estamos esperando. Pues sí, la Junta Central Electoral emitió en el día de ayer la resolución 42/2020, en la que anuncia la posposición de las elecciones presidenciales, senatoriales y de diputados para el 5 de julio próximo. Y de haber la necesidad de una segunda vuelta, esta sería el 26 de julio próximo. Muy bien por la Junta Central Electoral, pero nos llama la atención que una decisión de la Junta, una resolución emitida por la Junta Central Electoral, luego de combinar a los partidos políticos para que dieran su opinión al respecto, y luego de que partidos políticos se manifestaran públicamente solicitando a la Junta Central Electoral la posposición de las elecciones, y luego de que públicamente expresaran la imposibilidad de realizar las elecciones de mayo por el asunto de caso de fuerza mayor y emergencia sanitaria. Muchos de estos políticos han señalado cosas que después de un consenso entiendo yo que no vienen al caso, como la de que la Junta debió ir al Congreso, dice el Partido Reformista Social Cristiano, que es inconstitucional la resolución porque la Constitución no le atribuye facultades a la Junta Central Electoral para suspender el torneo electoral, posponer el torneo electoral, pero nos retrotraemos a la posposición del torneo electoral municipal, que fue pospuesto también por consenso de los partidos políticos, y no sé cuáles serán las medidas. Tenemos que el politólogo Cándido Simón dice que es inconstitucional la resolución que pospone de la Junta Central Electoral, que pospone la celebración de las elecciones para el día 5 de julio. El abogado y experto constitucional dice que la Constitución impide simple y llanamente a la Junta Central Electoral modificar las fechas de las elecciones debido a que las mismas están fijadas taxativamente en la Carta Sustantiva. El abogado expone que la Junta adopta sus decisiones mediante resoluciones, óigase bien, mediante resoluciones, y ninguna resolución está por encima de la Constitución. Esto habría que ver si los recursos de inconstitucionalidad que se elevarán al respecto, a nuestro juicio, cualquier tipo de recurso que se someta a consideración del Tribunal Constitucional pudiera dar al traste con esta resolución y pudiera entonces alargar la fecha, porque habría que ir a convocar la constituyente, la Asamblea Constituyente, para que sea la Asamblea, luego de modificar o modificando la Constitución,
quien fije la fecha del próximo torneo electoral. Esto habría que verlo, no somos expertos en la materia, no podemos aprobar ni desaprobar estas opiniones de juristas expertos y conocidos como el doctor Simón. Esperamos que, contrariamente, vemos que el expresidente Leonel Fernández aprobó y manifestó que sí estaba de acuerdo con la posposición de la fecha de las elecciones, como otros partidos políticos que así lo han manifestado. Señores, y vamos a aplaudir, vamos a dar gracias al Altísimo, al Divino, por nuestro amigo, el doctor Antonito, el doctor Antonio Cruz Giminiar. Bienvenido al seno de tu familia, la República Dominicana, querido amigo. Gracias al Divino por tu recuperación. Gracias a todos los que nos pusimos en cadena de oración y rogamos por tu recuperación. Hemos sido escuchados, hemos sido premiados con tu recuperación. Sabemos cómo eres, sabemos que eres un hiperactivo cuando se trata de ayudar a los demás, cuando se trata de los pobres mayormente de nuestro país, y has arrancado una campaña de inmediato para recolectar oxígeno al momento que le has comunicado a la República Dominicana, al pueblo dominicano, que Dios te habló y te pidió que trajera el mensaje a todos nosotros. Nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices de que esté con nosotros. Sigue en tu labor, sigue siendo Antonito, el médico de Cristo Rey, el médico del pueblo. Amigos, nosotros hoy tenemos una entrevista con el doctor Leopoldo David Maggiolo, otorrinolaringólogo, otólogo, donde vamos a tratar sobre las enfermedades y las patologías del oído. Nosotros vamos a una pausa y retornamos con nuestro invitado. Bien, amigos, como les decía antes de irnos a la pausa, tenemos el honor de contar con la presencia hoy del doctor Leopoldo David Maggiolo. El doctor es otorrino otólogo, o sea, es otorrinolaringólogo, médico otorrinolaringólogo y otólogo. ¿Es así, doctor? Sí. Bienvenido a Consulta Participativa. Muchísimas gracias por haberme invitado. Doctor, estábamos tratando de conseguir su participación en el programa, porque hay muchas personas que, puedo decir, padecemos falta de audición, tenemos problemas de audición, patologías que desconocemos y que no tratamos. Inclusive, déjeme decirle, yo supe de una persona que se echaba gotas de aceite verde por el oído. No, eso con una gotita de aceite, y a un niño, con una gotita de aceite verde en cada oído se le despegue ese cerrumen, que eso es lo que tiene ese muchacho tapado. Doctor, hábleme de las patologías del oído, tratamiento, cura, y cuál es la más común. Bueno, sin ninguna duda, las otitis son por mucho las grandes protagonistas en el área. Desde las otitis externas, que afectan el conducto auditivo, las otitis medias, y ya por último la laberintitis, con un poquito menor de frecuencia. Cabe destacar esa gran incidencia que tienen, es quizás la segunda enfermedad más frecuente del ser humano, después del resfriado común. ¿Sí? Hay estudios que dicen que hasta el 70% de los niños de 3 años de edad
han tenido por lo menos un episodio de otitis media aguda. Es difícil hacer un resumen de todas y la gama de patología, pero si hacemos un esquema, podemos empezar comentando sobre las patologías que afectan el conducto auditivo externo o el oído externo. Quizás una de las situaciones que acaba de comentar es el problema del cerumen. Es un motivo frecuente de consulta. El cerumen es natural, es producido por células específicas que se encuentran en el conducto auditivo externo. Nos protegen, producen inmunoglobulinas. Como todo en el ser humano, ellos cumplen su función. Hay algunas personas... O sea, que el cerumen es benigno. El cerumen es una producción nuestra, es como la saliva o como el ácido gástrico. ¿Y por qué la gente insiste en sacarse eso, extraerse? Pues las personas, cuidando mucho su higiene y su imagen, muchas veces, en vez de darse cuenta de que al tratar de limpiarlo, introducen lo que debe de salir naturalmente hacia afuera, y al introducir objetos, sobre todo bastoncillos, lo que hacen es impactarlo. Podemos encontrar ahí desde cuerpos extraños, podemos encontrar cuerpos extraños animados como insectos que son muy molestosos. En los oídos. Claro. Objetos inanimados, muy frecuentes en los niños que viven introduciéndose cualquier objeto, tanto en las fosas nasales, en los oídos. Quizás las otitis externas sean las que más incidencia y prevalencia presentemos en la población, sobre todo la otitis del nadador, que es la que llamamos otitis externa difusa. Todo el conducto está infectado por la mayoría de veces pseudomonas. ¿Pseudomonas? Sí, es una patología, es una bacteria muy común que vive en la piel del conducto y que aprovecha situaciones de humedad, situaciones en las cuales al rascarnos, al manipularnos el conducto, lo que hacemos es romper la barrera natural protectora de la piel, y lo que hace es que favorece que esas pseudomonas pues se ceben en esas condiciones favorables para ella y se reproduzcan. Es la típica otitis del nadador. Luego también tenemos las otitis externas circunscritas, que son foliculitis, que en otras partes del cuerpo adquieren otros nombres, pues un furúnculo, dependiendo de donde se encuentre, en las ingles toma, en las axilas y las ingles toma el nombre de lo que le llaman aquí, son forúnculos, golondrinos. Los golondrinos toman el nombre en las axilas. En el conducto auditivo toman el nombre de otitis circunscrita, externa circunscrita. Existen también otras grandes variedades de infecciones, otomicosis producidas por hongos, patología producida por virus, el herpes zóster, hay tumores, hay tumores benignos, tumores malignos, es una variedad completa. En cuanto a las otitis medias o las enfermedades que afectan el oído medio, pues como mucho la gran protagonista es la otitis media. Tanto la otitis media aguda, que es a la cual me hice referencia en la frecuencia de padecer en los niños, y la otitis media crónica, que es una consecuencia que se produce en aquellos pacientes que han sido afectados por una bacteria muy agresiva o que tenían unos factores que hicieron una predisposición a que ellos se complicasen. Se complican muy pocos, se complica solamente un 3%,
pero imagínese usted el 3% del 70% de los niños. Entonces se ha convertido en una patología muy frecuente, sobre todo en nuestro medio, en países tropicales, en Latinoamérica, en países como Colombia, Panamá, el nuestro por supuesto, son prácticamente patologías endémicas. Doctor, el primer paso cuando un paciente llega a su gabinete, a su consultorio, y llega con dolor de oído, molestia, ruido, siento un chillido como un grillo constante, hay procedimimientos que son las audiometrías. ¿Qué son las audiometrías? ¿Cuántos tipos de audiometría existen? Nosotros, para ir respondiendo escalonadamente lo que me ha comentado, es el tema del dolor, que me empezó comentando el dolor. Siempre digo lo mismo, lo ideal es siempre ver, explorar, obviamente precedido de una buena historia clínica para poder llegar a la causa del dolor. Hay muchas causas del dolor. ¿Lo primario es la audiometría o lo primario es auscultar? Nosotros, obviamente, lo primero que hacemos es escuchar y preguntar sobre su situación, ¿no? Ya tenemos una idea preconcebida de lo que está pasando y pasamos al examen físico. El examen físico en los oídos pues va desde una inspección a una realización de una otoscopia, que es la mirada del conducto auditivo externo y la membrana timpánica. A veces es necesario hacer esa exploración con un aparataje necesario para amplificar esa imagen y observar mejor. Y en el caso que lo amerite, pues podemos medir cuánto está oyendo. Es aquí es la audiometría, donde entra a jugar su papel las pruebas audiométricas. La audiometría mide cuánto oímos. Y lo que mide es el umbral, lo que determinamos es el umbral de audición, quiere decir aquel sonido mínimo el cual ya nosotros somos capaces de escuchar. Esa es la llamada audiometría tonal. Lo que miden son tonos puros. Pero después tenemos las audiometrías verbales, que nos van a ayudar para saber cuánto usted está entendiendo lo que está oyendo. Son con palabras. Una cosa es lo que está oyendo, claro, y otra cosa es lo que está entendiendo. Obviamente. Luego tenemos en algunos pacientes, sobre todo en niños, que no colaboran con estas pruebas. Con estas pruebas podemos hacerles audiometrías conductuales, dependiendo de la edad del niño, pues hay una serie de baterías diseñadas para poder evaluar en cuál es su estado auditivo. Eso son en cuanto a las audiometrías. Las audiometrías son técnicas que miden una respuesta por que el individuo reacciona a ella. Luego tenemos otras series de pruebas en las cuales no necesitamos la colaboración del paciente, que van desde las autoemisiones acústicas hasta los potenciales evocados auditivos, que van a medir cuánto está oyendo el individuo. Una vez respondido el tema de las audiometrías, pues voy a pasar a responderle o a comentarle sobre los sonidos agudos que me ha comentado, que es lo que nosotros llamamos acúfenos o tinnitus. Hay que diferenciarlos de lo que son los somatosonidos. Los somatosonidos son sonidos producidos por nuestro cuerpo que nosotros somos capaces de oír. ¿Sí? Sí, claro. Por ejemplo, pues el tragar saliva hace que nuestras trompas de Eustaquio abren y cierran. A veces somos capaces de oír ese movimiento muscular. Podemos oír a veces el latido de nuestro corazón. Podemos oír a veces, pues, algún chasquido de un diente o alguna situación. Y eso hay que diferenciarlo de lo que son los acúfenos, que son sonidos que percibimos, pero que no existe una fuente sonora clara productora de esos sonidos. La mayoría de las veces son banales. De hecho,
el 100% de las personas en algún momento ha tenido un acúfeno y es muy fácil recordarse cualquier situación que hayamos estado en un lugar donde haya mucho ruido, un concierto, una discoteca, y salimos de este lugar con esos chillidos en los oídos insoportables. Generalmente esto se va, es secundario el traumatismo acústico que hemos tenido. Y luego hay un pequeño porcentaje de pacientes, un 3% de los pacientes que se quedan escuchando este tipo de ruidos en los oídos. Pero esos ruidos se escuchan y la memoria o el cerebro lo mantiene como un archivo. Me gusta esa pregunta. Vamos a hablar, si nos vamos a enfocar exclusivamente en esos acúfenos que son benignos, yo los llamo benignos, porque no tienen ninguna otra implicación. Sí, la respuesta es sí. El percibir estos sonidos y al preocuparnos, porque yo estoy oyendo esto yo no lo había oído antes, o lo había oído pero siempre se me quitaban y ahora persisten, hacen que activemos de alguna manera unas conexiones neuronales, sobre todo con el sistema límbico, que es el sistema de las emociones. Esto va a hacer como que desencadene estos cortocircuitos y hacen que se perpetúen en el tiempo. Es importante saber es importante conocer y visitar buscando una respuesta en cuanto a ello. ¿Por qué? Porque hay algunos que sí son importantes, que sí pueden ser un reflejo de una patología que comprometa seriamente nuestra vida, y de eso el tema del acúfeno es muy amplio, es muy frecuente, hay muchas teorías, todavía no está nada claro. Le voy a contar esta anécdota. Todavía no sabemos bien claro en dónde se producen. Se pueden producir en el oído, se pueden producir en el nervio del oído, se pueden producir en los núcleos del tronco, se pueden producir en el cerebro. Es tanto así que una vez una persona tenía unos acúfenos que le alteraban significativamente su calidad de vida y convence a un cirujano para que le quite ese oído. El cirujano accede a las peticiones del paciente y cuando se quita, le extrae el oído, el señor persiste con la percepción del oído y oyendo su ruido igual que antes de la cirugía. No está claro. Recientes estudios han demostrado también la poca efectividad en el tratamiento médico. Todavía hay muchos ensayos que no han demostrado claridad y respuesta entre ellos. En aquellas personas que no tienen pérdida de audición y que tienen acúfeno, lo ideal es lo que es la habituación, terapia cognitivo-conductual. En aquellas personas que tienen pérdida de audición, rehabilitar la pérdida de audición va a hacer que el acúfeno, si no desaparece, mejore significativamente. Pero hay un punto, doctor. Por ejemplo, en todas las patologías de la audición, del oído, ¿en todas las patologías se afecta la audición o hay patologías infecciosas que no afectan la audición? Sí, hay patologías infecciosas que no la afectan, hay patologías que la afectan, hay patologías que la afectan poco. Nosotros medimos la pérdida auditiva por escalas. Hay una pérdida leve de audición, una pérdida moderada de audición, severa y profunda. Todo va a depender de la severidad, el tipo de infección. Las infecciones del conducto auditivo externo no deben de conllevar una pérdida auditiva mayor de unos 30 decibelios. Sin embargo, las otitis medias crónicas, en las cuales las infecciones de repetición persistentes durante años y años han hecho que se destruya ese oído, hay una lisis de los huesos
de los huesecillos del oído medio y se produce una audición, inclusive que puede llegar hasta ser severa. Doctor, la hipoacusia neurosensorial. Existen dos formas de perder la audición prácticamente. Una es la vía natural por la cual nosotros somos capaces de percibir esos sonidos, que es la vía aérea. Ese sonido, que es energía, es captado por los oídos. El sonido es energía. Es energía sonora. Son unas ondas energéticas que lo que hacen es que mueven esta membrana del tímpano. Ella hace que los huesecitos se muevan y el último hueso, que es el estribo, abre y cierra una pequeña compuerta que se llama la ventana oval. Y esta ventana lo que hace es que se desplace un líquido y estimule las células encargadas de mandar ese impulso nervioso. Podemos perder la audición dañándose todo el sistema de transmisión del sonido, o podemos perder la audición cuando hay un daño en las células, el nervio o el cerebro. Es en estos casos en donde es neurosensorial. En las otras es conductiva o de transmisión. Obviamente puede ser un conjunto de ambas, pero básicamente esa es la gran división de las pérdidas auditivas. Una cosa muy importante es que hoy día para casi todas las pérdidas auditivas tenemos tratamiento. Son rehabilitables todas. Les puedo comentar que en países donde la seguridad social está comprometida con el bienestar de sus ciudadanos, obviamente países con un PIB potente y en donde la salud es prioridad, la sordera va a estar erradicada. No van a haber personas sordas. Doctor, nos están haciendo señas que debe haber una pausa, pero vamos a hablar de eso que usted acaba de decir, del asunto del PIB y de países que cubren todas las patologías del oído. Pero las prótesis no las cubren. Y otra cosa, doctor, ¿la sordera natural es hereditaria? Esto, después de la pausa. Doctor, antes de irnos a la pausa, preguntábamos sobre la sordera, si era hereditaria. También hablábamos sobre la cobertura de las patologías del oído por las prestadoras de servicios de salud. Y para que sea un 3 en 1, las perforaciones en el tímpano. Adelante, doctor. Muy bien. Hay un dato muy curioso que se cumple en todos los países del mundo, y es que cada 1000 nacimientos, un niño nace completamente sordo. Cada 1000 nacimientos. Cada 1000 nacimientos. Hay un niño que nace completamente sordo. Y de 3 a 5 de cada 1000 que nacen con problemas de audición. Hay muchos factores. Pueden ser hereditarios. Hay muchísimas genes que se han descrito que son productores de hipoacusia neurosensorial congénita. Hay factores que influyen durante el embarazo. De todos esos niños que nacen sordos, el 50% de ellos no ha tenido nunca un factor de riesgo. El 80% de ellos, sus padres, en su historia de familia no hay pérdida de audición, pero muchos de ellos sí que son hereditarios. De ahí es la importancia de lo que es el screening universal para detectar cuáles niños nacen sordos y cuáles no. La finalidad de eso es poder brindar una rehabilitación temprana. Dentro de los tratamientos que debemos de ofrecer como servidores de salud es justo la detección temprana y la rehabilitación de esa discapacidad.
sabemos que la discapacidad auditiva es la única discapacidad que conocemos todas las repercusiones que tiene en el ser humano. Sabemos cómo poder rehabilitarla desde temprana edad. El problema grave está en la concientización del problema en los protagonistas del sector salud. Estábamos comentando sobre la cobertura de prótesis, el costo de las prótesis. El costo, quizás la prótesis que más costo tenga son los dispositivos implantables. Llámese implantes coclear, llámese implante de oído medio, llámese implante del tronco cerebral. Son las prótesis más caras. ¿Cómo implantables? ¿Que se dejan permanentes? Sí, se hacen a través de procedimientos quirúrgicos, se implantan dentro del oído y ellas nos rehabilitan la audición. Eso es como los marcapasos. ¿Tienen una batería permanente o algo? Tienen una batería que se recarga a través de un imán y son recargables. Esas son las más caras, las prótesis más caras. Las prótesis más baratas son los que se llaman los hearing aids o los audífonos convencionales. Quería comentarle de inclusive en aquellas que son los más caros y los más necesarios, que son los implantes cocleares, por la frecuencia de la patología, hay estudios que se realizan para ver lo que es coste, efectividad, coste-utilidad, coste en años ganados de calidad de vida, que nos han dejado bastante claro que un niño que no se rehabilite va a ser muchísimo más caro y muchísimo más costoso mantenerlo que en aquel niño que se rehabilita. El problema es que tenemos que ponernos de acuerdo todos. Claro, claro. Le comentaba el tema de las prótesis. Una de las mejores seguridades sociales que existe es la seguridad social española. Ellos le cubren prótesis a todos los niños menores de 18 años. Eso es obligatorio. Yo entiendo que quizá un adulto que pueda ser productivo y que obviamente la sanidad, si nos dejamos llevar, se puede llevar todo el presupuesto, ¿no? Pero le comentaba cómo va a ser que a usted le puedan cubrir su aseguradora una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera y no se considere una cobertura, un audífono. Doctor, háblame de las perforaciones del tímpano. Bien, tenemos varios tipos de perforaciones timpánicas. La gran mayoría de ellas se van a encontrar en la patología que llamamos otitis medias crónicas, con tímpano perforado. Son enfermedades que sucedieron en la niñez, otitis medias agudas, que perforaron ese tímpano. Esa es la historia natural de la enfermedad. Se inflama el oído, duele, empieza a hacer fiebre el niño, la membrana timpánica se rompe, bota sangre, bota pus, y el proceso se autorrepara en el 99%, 95% de los casos. Luego hay un porcentaje pequeño, que comentábamos anteriormente, ya sea por un germen muy agresivo o por un huésped con alguna predisposición, no se cierran. Y eso va a hacer que el oído, la membrana del tímpano, quede perforada. Dependiendo de dónde se localice la perforación en la membrana timpánica, lo vamos a clasificar en otitis media crónica con perforaciones centrales y con perforaciones marginales. Luego tenemos perforaciones por traumas sonoros, por introducirse objetos y que nos hicimos daño, inclusive perforando la membrana del tímpano. En aquellas perforaciones que son traumáticas y agudas, la actitud es expectante, ellas generalmente se van a autorreparar. En las personas que tienen una otitis media crónica, son personas que se van a caracterizar porque van a estar con un cuadro continuo de supuración por el oído, es decir, son pacientes que van a estar botando pus,
intermitentemente, en periodos que sale pus, se seca, vuelve a botar, vuelve a secarse, y son cuadros intermitentes, acompañados de pérdida de la audición. En esos individuos, la única manera para corregir esta pérdida, eliminar esa infección y restaurar esa membrana timpánica es a través de cirugías, es las llamadas timpanoplastias. Hay una patología que cursa dentro de estas otitis medias crónicas, que es la otitis media crónica con perforación marginal, que se caracteriza por formar un quiste de piel dentro del oído que se infecta mucho, que tiene la particularidad de que es muy fétido y que esa patología tiene una alta probabilidad de complicarle y de añadirle una morbimortalidad importante a esas personas. Wow. Son patologías llamadas el colesteatoma, la otitis media crónica colesteatomatosa. Se comporta como un tumor porque crece y destruye el oído, sin embargo no es un cáncer, no da metástasis, pero se riega al cerebro, se riega al nervio facial, se riega al oído interno, y la única solución es quirúrgica. Quirúrgica. Doctor, no quiero, me están haciendo señas ya, el tiempo es traicionero, pero me llamó mucho la atención esto de que un punto de encuentro de las mejores prácticas y tecnología para el cuidado eficaz de las patologías del oído. Me llamó mucho la atención eso. ¿Esto es un centro? Es lo que es nuestra identidad, es nuestra posición única de valor. El tiempo que hemos formado y hemos preparado nuestra formación, nuestros contactos, nuestra experiencia obtenida a lo largo de toda nuestra carrera profesional. Me llamó poderosamente la atención la diversidad de procedimientos que realiza ese centro. Timpanoplastía, otología, meringoplastía, otorrinolaringología pediátrica, rinología, por una serie de... La otorrinolaringología general es inabarcable para uno solo. Hay múltiples patologías. Le estoy comentando las patologías más frecuentes del oído. Nosotros hicimos, como usted muy bien comentó, una subespecialidad en patologías del oído, y nos estamos tratando de centrar en este punto de encuentro, que es el Centro Otológico de Eva Magiolo, en ese cuidado. Pero como laringología general, también estamos ofreciendo nuestros servicios en el centro. Bien, doctor, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero comprometerlo porque nos falta más de la mitad de lo que teníamos pautado Pues para preguntarle. Quiero comprometerlo a usted y al centro y decirle que las puertas de consulta participativa están abiertas y que estos temas son puntuales para la familia, que es realmente nuestro objetivo. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y estar con nosotros. Le digo, las puertas de consulta participativa están abiertas para su casa. Muchísimas gracias. Nuevamente gracias por la invitación. Bien, amigos televidentes, nos vemos en la próxima entrega.